Bien, entonces, vamos a estudiar este pasaje de Mateo 27, 51. Primeramente lo vamos a ver en el Evangelio según San Lucas, versículo 23 y 44. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. La hora sexta era el mediodía, de tal modo que la hora novena serían las 3 de la tarde. Y durante estas 3 horas, dice la Escritura, el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Marcos lo dice así: cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, el mismo periodo de tiempo en tinieblas. Entonces el velo del templo se rasgó en 2, de arriba a abajo. Mateo lo relata de la siguiente manera: y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, 3 horas. Y aquí el velo del templo se rasgó en 2, de arriba a abajo. Y la tierra tembló y las rocas se partieron. Ahora, estos fenómenos que nosotros vemos acá, principalmente las tinieblas, con el velo del templo que se rasga en 2, las piedras que se parten, la tierra que tiembla, todo eso se refiere a un solo evento. Y estas son consecuencias de que Cristo, el Mesías, había tomado los pecados del mundo, había muerto por ellos, y ahora era una nueva creación. ¡Plum! Lo antiguo pasaba, todo lo prefigurado en el santuario terrenal quedó cancelado, quedó anulado, ineficaz, ya no tiene valor, se acabó la figura. Ahora ha llegado la sustancia, y la sustancia es que el verdadero sacrificio por el pecado se ha dado en la cruz. Ahora, la doctrina adventista enseña que todo lo que sucede en el santuario celestial sucede en el santuario terrenal. Y bueno, hay algunos textos que, si se toman literalmente, pudieran dar a entender de que hay un santuario, o hubo un santuario celestial hecho con oro y plata y un velo de una tela muy costosa y muy linda y muy bien tallada, y todo eso. Y estos 2 compartamentos, el lugar santo y el lugar santísimo, divididos por ese velo, y que el sumo sacerdote entraba una vez al año
desde el lugar santo al lugar santísimo para hacer expiación por todo el pueblo, el día de la expiación. De tal modo que quiero de una vez recordarles, porque hay muchas iglesias adventistas donde esta doctrina no se enseña. Y luego me escriben los oyentes diciendo: pastor, usted es un ignorante, usted no sabe la verdad. Aquí en mi iglesia nunca se ha enseñado eso, pero eso no quiere decir que la doctrina adventista no lo enseña. Así que la doctrina adventista enseña que lo que sucede en el cielo y las realidades celestiales sucede en la tierra. Así que si el velo en el santuario terrenal se rasgó, es porque lo que ese velo terrenal representaba en las realidades celestiales también había sucedido, y vamos a ver cuál fue el velo que se rasgó en las realidades celestiales. Pero esos son eventos de una vez por todas. Se rasgó el velo del templo. Yo estoy seguro que vinieron, no sé, los hermanos directores del Sanedrín le pidieron a alguien que fuera y arreglara el velo. Pero eso no quiere decir que de allí en adelante lo que sucedía allí dentro del santuario terrenal en Jerusalén tenía validez alguna. Ya todo eso cesó. Ya ese lugar no era el lugar donde ya se presentaba la gloria de Dios para hacer intercesión por el pecado. La gloria de Dios se manifestó fue en la cruz, y por eso habla acá de estos eventos. El velo, el sol se oscureció, las piedras se partieron, la tierra tembló. Sigamos. Desde la hora sexta, este es de Mateo, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Y el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era Hijo de Dios. De tal modo que aquí hay una relación magnífica entre la muerte del Señor Jesús y el impacto que tuvo sobre la creación, sobre la naturaleza y sobre las representaciones terrenales de cómo Dios perdona el pecado. De tal modo que lo que sucede en el Calvario, y fíjense bien, mis queridos hermanos, porque Elena de White no les habla de esto. Lo que sucede en el Calvario desplaza a lo que sucedió en el Sinaí. Fíjense ustedes, en el monte Sinaí, en Éxodo 19:18, previo a la dádiva de la ley, todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego. Y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. Estos fueron los eventos del Sinaí. Pero lo que sucedió en el Calvario desplaza todo esto.
porque en el Sinaí nadie resucitó. Pero debido a la muerte de Cristo, las tumbas se abren y los muertos resucitan. Un fenómeno que no sucedió en el Sinaí. ¿Por qué? Porque la dádiva de la ley no da vida. Hay que ver estas realidades. La dádiva de la ley fue dada para matar el ego, el orgullo, las obras humanas. La dádiva de la ley, no importa cuán imponente fue, no da vida. Lo que sucedió en el Calvario con la muerte de Cristo dio vida. Los sepulcros se abrieron. Y muchos de los que estaban muertos resucitaron. Así que es lo que Cristo hace en la cruz por el pecador, porque todos esos que resucitaron, todos ellos, sin falta alguna, todos ellos habían sido pecadores. Y resucitaron fue por la sangre vertida de Cristo allí en la cruz, que dijo y exclamó: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Éxodo 40, 34 muestra que en el tabernáculo terrenal se presentaba la gloria de Dios. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión, porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. Y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en sus jornadas. Pero si la nube no se alzaba, no se movían hasta el día en que ella se alzaba, porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo y el fuego estaba de noche sobre él, a vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. Pero ¿qué sucedió? En la cruz hubo oscuridad, significando que de ahora en adelante todo lo que era representado por el tabernáculo terrenal era oscuridad. Y dentro del tabernáculo terrenal estaba el propiciatorio, y debajo del propiciatorio estaban las tablas de la ley. Estaba una vasija con maná, y la vara de Aarón que brotó. Pero ahora todo esto queda en oscuridad. Ya la gloria de Dios no reposa en este santuario. Por eso hay una relación en 3 horas de oscuridad sobre el santuario y la tierra. Ya la gloria, la luz de Dios no se refleja en el tabernáculo terrenal. ¿Por qué? Porque la gloria de Dios ya no en las cosas celestiales, ya deja de existir este modelo dado a Israel de tabernáculo, lugar santo, labraco y todas las otras muebles, el pan del propiciatorio, todo eso ya no tiene sustancia, porque la realidad en las cosas celestiales, esta es ahora en Cristo. Cristo en la cruz es todo lo que el santuario representaba. Por lo tanto, todo lo terrenal queda en oscuridad, queriendo decir que las cosas que prefiguraban celestialmente tampoco ya tienen valor, porque la realidad se ha entregado.
La realidad se ha consumado. Lo antiguo ha llegado a su fin y ahora hay una nueva realidad, una nueva creación. Pero hay muchos que no van a creer nada de esto. ¿Saben lo que me dicen? Que cuando yo hablo demasiado de Cristo, ¿saben qué nombre le ponen a eso? Palabrería. Eso me colocan aquí algunos hermanos adventistas. Para ellos hablar de Cristo es palabrería. Qué triste. ¿No entienden? Es palabrería. Así que muchos van a decir, esto es pura palabrería. El día que el tabernáculo fue erigido, la nube cubrió el tabernáculo sobre la tienda del testimonio, y a la tarde había sobre el tabernáculo como una apariencia de fuego hasta la mañana. Así era continuamente, la nube lo cubría de día y de noche, la apariencia de fuego. Todo esto, toda esta luz y fuego que había en el santuario terrenal dejó de existir cuando Cristo entregó su Espíritu. Esto mismo lo vemos en cuando Salomón dedicó el nuevo templo. En segundo libro de Crónicas 7:1, cuando Salomón terminó de orar, descendió fuego del cielo y consumió el holocausto y los sacrificios, y la gloria de Jehová, de Yahvé, llenó el templo. Pero en la cruz, la gloria de Jehová desapareció del tabernáculo terrenal una vez y para siempre, porque ahora la gloria de Dios, tal como se había manifestado días antes en la transfiguración, ahora la gloria de Dios se presenta es en la persona de Cristo, que dice, este es mi Hijo amado. A Él oíd, en Él tengo yo contentamiento. Así que encontramos esa relación entre la oscuridad y el velo que se rasga, queriendo decir que aquí ya no hay lugar santo ni santísimo, ni nada de lo que es representado por este tabernáculo de ahora en adelante tiene que ver cosa alguna con la salvación. Todo lo que tiene que ver con la salvación está allí en el Calvario. A Él oíd. Y pues todos sabemos que al tercer día Jesús resucitó de los muertos para confirmar que lo que Él había hecho por ti y por mí era verdad. Dice la palabra que Él fue resucitado por causa de habernos justificado. Ahora el libro de Hebreos nos dice que Él entró una sola vez y para siempre en el lugar santísimo. En el griego es eiseilten ephapas, eistahagia. Entró. Y ese es el verbo definitivo, el auristo cumplido de entrar. No es entró y salió, entró y salió, salió y entró. Esta hagia, pero aquí yo quiero hablar es de en los lugares santos. Allí ya no es hagia, hagion, aunque creo que esa expresión aparece una vez en el libro de Hebreos, pero entró en lo santo. Porque ya en la presencia de Dios ya no hay santuario celestial dividido en dos tabernáculos. Lo siento, mis queridos hermanos adventistas, eso no es verdad. Lo único que hay es la santísima presencia de nuestro Dios santo, 3 veces santo. Y entró una sola vez. Este ephapas es una sola vez definitiva. No es con una pausa para salir, es una sola vez.
Y no lo hizo con sangre de machos cabríos y becerros, sino con su propia sangre, logrando así un rescate eterno. La versión 1977 de Reina Valera dice: y no por medio de la sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por medio de su propia sangre entró una vez para siempre en el santuario. Me parece muy bien, habiendo obtenido eterna redención, queriendo decir que ya no hay ese modelo celestial de lugar santo, lugar santísimo. ¿Por qué? Porque ya se había dado aviso de que ese modelo deja de existir cuando el velo del templo terrenal se rasgó en dos de arriba abajo. Esa idea de que hay un lugar santo y lugar santísimo ya no existe, porque si en lo terrenal dejó de existir, en lo celestial mucho más, pues fue allí. El lugar santo ahora es la persona de Cristo. No hay lugar más santo para el pecador que la persona de Cristo. Pero esa santidad, en vez de excluirte, te incluye por causa de su gracia y su misericordia, que por su sangre derramada te limpia de todo pecado. Alabado sea el Señor. Vamos a ver una mirada más especial a esta palabra Ephapax, una vez por todas. Dice el léxico de Strong: el adverbio Ephapax se utiliza en el Nuevo Testamento para denotar una acción que se completa una vez y que no necesita repetirse. Hace hincapié en la finalidad y suficiencia de un evento o acción, particularmente en el contexto de la obra sacrificial de Cristo. Entró una vez por todas. Ya van a ver. No se vayan. Quédense sintonizados. Y recuérdense de darle like, suscribirse a este canal. Aprecio mucho las suscripciones. El uso de Ephapax en el Nuevo Testamento subraya la naturaleza revolucionaria del sacrificio de Cristo, en contraste con los sacrificios repetidos del sistema levítico del Antiguo Testamento. Este término destaca la transición del antiguo pacto, que requería ofrendas continuas, al nuevo pacto, establecido mediante el sacrificio de Jesucristo de una vez por todas. Así que no hay repetición de ninguna manera, pero ya van a ver. Por eso digo yo que este solo versículo de que se rasga el velo sepulta, derroca, derrumba, manifiesta como falso la doctrina y toda la doctrina adventista del séptimo día, porque está basada sobre el santuario y todo lo que hay en el santuario. Es un armamento es decir, una construcción muy rara. Apocalipsis 21-22. Este es otro texto fulminante. Y no vi en ella templo, no vi en ella santuario, no vi en ella lugar santo y lugar santísimo. Porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Es lo que venía yo diciendo, que las realidades celestiales, a partir de la muerte de Cristo, se concentran en Él. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, por eso se oscureció todo en la tierra, porque ahora el único brillo, el único fuego, la única gloria es en Cristo. Porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera.
Esto no es solamente un evento apocalíptico, sino que se le permite ver al apóstol Juan lo que ya era una realidad desde al menos la muerte de Cristo y desde toda la eternidad. Bien, mis queridos hermanos, ahora yo quiero mostrarles a ustedes otra realidad que hay acá. Lo que dice Elena de White en cuanto a todo esto y cómo lo que dice ella contradice la Escritura. Algunos me dicen, no, que Elena White no contradice la Escritura, que usted está haciendo no sé qué, yo no sé cuándo. ¿Saben que los hermanos adventistas que me escriben y critican lo que yo digo, bueno, algunos, nunca me ofrecen la sangre de Cristo para el perdón de mis pecados? Es decir, ellos solamente me dicen que yo debo cuidarme porque estoy tergiversando las Escrituras, estoy diciendo falsedades, que para personas como yo no hay esperanza, y nunca me dicen, acuda a la sangre de Cristo para obtener el perdón de los pecados. No conocen la sangre de Cristo. Si la conocieran, tuvieran piedad de mí y me la ofrecieran, pero gracias a Dios, Él ya perdonó mis pecados en Cristo Jesús. Vamos a ver lo que Elena White dice de todo este lío. Aquí estamos hablando de primeros escritos. Se me mostró. A ver, ¿quién le mostró? Porque ya dice, se me mostró. La penosa desilusión del pueblo de Dios por no haber visto a Jesús en el tiempo esperado. Estamos hablando del 22 y 23 y 24 de octubre de 1844. Al menos ella está hablando de ese tiempo. No sabían por qué su Salvador no venía, porque no podían ver evidencia alguna de que el tiempo profético no hubiera terminado. Es decir, ellos estaban convencidos de que terminó algo el 22 de octubre. Aunque allí tuvieron que acudir al calendario gregoriano y no al calendario lunar para llegar a esa fecha, para hacer ajustar todos los números. Es decir, bueno, sigamos. Dijo el ángel, ha fallado la palabra de Dios. ¿Ha fallado Dios en cumplir sus promesas? No, Él ha cumplido todo lo que prometió. Ahora escuchen, Jesús se ha levantado y ha cerrado la puerta del lugar santo, del santuario celestial. Y ha abierto una puerta en el lugar santísimo y ha entrado para purificar el santuario. ¿What? Todos los que esperan pacientemente comprenderán el misterio. Oh, claro. El hombre ha errado, pero no ha habido ningún fracaso de parte de Dios. Se cumplió todo lo que Dios prometió. Pero el hombre creyó erróneamente que la tierra era el santuario que debía ser purificado al final de los periodos proféticos. Es la expectativa del hombre, no la promesa de Dios, la que ha fallado. Pero fíjense, aquí el ángel le mostró, o se le mostró a ella, Jesús se ha levantado y ha cerrado la puerta del lugar santo del santuario celestial. ¿Cuál puerta? Bueno, allí había un velo en el santuario terrenal. Y ahora dice, y ha abierto una puerta en el lugar santísimo. ¿What? ¿Qué puerta? Si ya no existen divisiones entre lugar santo y lugar santísimo, porque el velo se rasgó, queriendo decir que cualquier comparación
del tabernáculo terrenal y continuidad del modelo del santuario terrenal con el celestial ya no tenía valor alguno, porque la realidad celestial se ha impuesto sobre encima de la realidad terrenal. ¿O fue que después de que se rompió y se rasgó el santuario terrenal, también se rasgó el velo en el santuario celestial? Y entonces, ¿qué pasó? ¡Ay! Dios dice, ¡qué pena! Y mandó una tropa de ángeles para coser el velo entre el lugar santo y el lugar santísimo allá en el santuario celestial. Por favor, seguimos con primeros escritos. Se me mostró lo que sucedió en el cielo al final de los periodos proféticos en 1844, cuando Jesús terminó su ministerio en el lugar santo y cerró la puerta de ese departamento. Una gran oscuridad se apoderó de los que habían oído y rechazado el mensaje de su venida y lo perdieron de vista. Entonces Jesús se vistió con vestiduras preciosas. Alrededor de la parte inferior de su manto había una campanilla y una granada. Un pectoral de curiosa factura colgaba de sus hombros. Aquí ella está describiendo un sacerdote según el sacerdocio de Aarón y no de Melquisedec, pero seguimos. Cuando se movía, brillaba como diamantes, agrandando letras que parecían nombres escritos o grabados sobre el pectoral. Sobre su cabeza había algo que tenía la apariencia de una corona. Cuando estuvo completamente vestido, fue rodeado por ángeles y en un carro de fuego pasó dentro del segundo velo. ¿Qué? Si acabamos de leer en los 13 evangelios que dan verdadero testimonio de su muerte, que ya no hay velo. Pero entonces, ¿qué velo fue? Ahora, la Escritura nos dice claramente que el cuerpo de Cristo es el velo que se rasgó. Es su carne la que fue rasgada. Y por medio de su carne rasgada, de su sacrificio, nosotros tenemos entrada ante el trono de la gracia. Pero aquí Elena de White ve un segundo velo. Esto no es invento mío, hermanos. Así que ustedes tienen que ver a qué le van a prestar atención, a qué van a creer. ¿A Elena de White o a los 13 evangelios? Ya no hay velo, ya no hay santuario. Jesús, el Padre Celestial y el Cordero son el templo. Se me pidió entonces que observara los 2 departamentos del santuario celestial. Ella todavía ve 2 departamentos en el santuario celestial. Ya no hay departamentos. Lo que hay es la presencia de Dios, en Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Ese es el santuario. Pero a ella se le muestra otra cosa. Por eso digo que la doctrina adventista se forma su propia armamento, su propia ciudad, su propia mole. A mí me gusta ver estos videos de las estructuras antiguas que hay en el Perú, en el Ecuador, en Colombia, muchos templos antiguos, increíblemente edificados, construidos con enormes piedras, y construidos a sus dioses. Estos eran falsos templos, falsos dioses. De eso habla el apóstol Pablo en Romanos 1. Pero aquí Elena White habla de lo mismo. Ella misma se construye su templo. Hermanos adventistas, dejen de creer estas cosas. Esto no es bíblico.
Ahora ella se le pide. ¿Quién le pide? Todo esto es para desviar la atención del cuerpo de Cristo como nuestro único lugar por medio del cual entramos ante el Padre. Se le pidió entonces que observara los 2 departamentos del santuario celestial. Ya no hay 2 departamentos. Se abrió la cortina o puerta. Entonces allí sí hay velo. Cuando el velo en el tabernáculo terrenal quedó rasgado, quedó inutilizado, en el santuario celestial entonces sí hay un velo. Mentirosa. Y yo me atrevo a decir eso porque esta es una mentira del padre de mentiras y ella lo creyó y lo expone y esto se vende como pan caliente en los libros adventistas. Falsedad. El Señor Jesús dijo que vendrían falsos cristos y falsos profetas. Aquí está uno de estos. ¿En qué momento se le ocurre a ella decir que había 2 departamentos en el santuario celestial y que se levantó el velo y ella entró? Puras apariencias. En el primer departamento vi el candelabro con 7 lámparas. ¿Qué? Ya no es necesario. El Espíritu Santo es el candelabro. La mesa de los panes de la profesión, eso no existe. Ahora el verdadero pan es el pan de vida. Ustedes quieren que haya un pan allá en el santuario celestial para poner su confianza en una cosa material en vez de en el cuerpo de Cristo, que es el pan de vida. El altar del incienso y el incensario, ¿acaso ustedes piensan que hay algo mejor que el perfume, que la vida de Cristo, que es el verdadero incienso ante Dios? Todos los muebles de este departamento parecían de oro purísimo y reflejaban la imagen de quien entraba en el lugar. La cortina que separaba los 2 departamentos era de diferentes colores y materiales. Díganme ahora si aquí no está mintiendo Elena de White. ¿Qué cortina? Porque según lo que usted mismo enseña en hermanos y teólogos adventistas, de que lo que sucede en el santuario celestial es el verdadero modelo del terrenal. Entonces, si el terrenal, en el santuario, esa cortina, ese velo de entre el lugar santo y el santísimo, se partió, se rasgó, es porque esa división, ese modelo dejó de tener eficacia para enseñar la salvación. Pero aquí se le muestra a Elena de White que hay una cortina, hay un velo. No me digan que no hay contradicción, hay contradicción. Y la única respuesta que tienen los hermanos adventistas, algunos de ellos digo yo, es que estoy resentido y que por eso hablo así. ¿Qué? ¿Acaso no debo tener celo por la verdad? No, pero ellos no pueden ver más allá del velo. Ellos se ponen su fe en estas falsedades. La cortina que separaba los 2 departamentos eran de diferentes colores, con un hermoso borde en el que había figuras labradas de oro que representaban ángeles. Se levantó el velo y miré hacia el segundo departamento. Otra vez ella ve velo donde en el terrenal ya no hay velo, pero en el celestial sí hay velo. Vi allí un arca que parecía de oro finísimo, como borde alrededor de la parte superior del arca. Había una obra muy hermosa que representaba coronas. En el arca había tablas de piedra que contenían los 10 mandamientos. ¡Ay, sí! ¿Y acaso el carácter de Dios no estaba representado, en vez de los mandamientos, ahora estaba representado en el amor de Cristo? Porque de su amor cuelga todo lo que se le ha dado a toda la creación. No, pero ella tiene que ver, en el tabernáculo celestial tiene que ver
tablas de piedra. De piedra. En un lugar donde todo es una realidad espiritual que ella no conoce, ni ojo ha visto, ni oído, escuchado, ni ha entrado en la imaginación humana lo que es la realidad de todas estas cosas. Pero Elena de White sí ve velos, sí ve cortinas donde no las hay. Ahora miren ustedes, hermanos, Hebreos 10, 19. El llamado, después de exponer todo esto, el escritor de Hebreos, la verdadera pluma inspirada, dice así que, hermanos, eso es hablándote a ti y a mí, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Cristo. Hay muchos van a decir, se fijan, es lugar santísimo. No, es que como ya no hay velo, todo es lugar santísimo. La presencia de Dios y del Cordero es el lugar santísimo, debido a que ya no hay velo. Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. De tal modo que el velo del templo se rasgó porque fue sustituido por el velo de su cuerpo, rasgado por nuestros pecados. Y nosotros entramos es por medio de el velo que es su cuerpo. A esto no hay vuelta que darle, hermanos. Eso de que allá en el santuario celestial se le mostró un velo a la sierva del Señor, es pura mentira, pura imaginación humana. La cortina que separaba, dice ella en sus escritos, los dos departamentos, es que ya no hay cortina que separaba los dos departamentos. Todo esto es para desviar la atención del cuerpo de Cristo, que es el verdadero velo. Ella tiene que poner un velo en el santuario celestial y luego tiene a los hermanos adventistas porfiando de que hay un segundo, de que hay un velo. Y así obstruyen las escrituras y las oscurecen. Y el diablo contentísimo, porque ha desviado la mirada de los creyentes de Cristo a un velo inexistente. Pero existe acá en los escritos de Elena de White. Ahora, hermanos, todo esto lo digo porque nos falta un texto. El más precioso de todos. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Estas palabras no fueron dirigidas al primer departamento del santuario celestial, no. Es que allá ya no hay templo, ni hay santuario, ni hay departamentos, ni hay lugar santo. Todo es el lugar santísimo de la presencia de Dios. Y en 1844, ese 22 de octubre, no ocurrió nada. Porque de otro modo también se negara la escritura de que Jesús entró una vez por todas, porque algunos en la doctrina adventista dicen, si Cristo entró en el lugar santísimo del santuario celestial, pero luego volvió a salir y se fue al lugar santo. Y después en 1844 vino esta carroza de ángeles de fuego y lo llevó a través del velo al lugar santísimo. Estas son fábulas para desviar la fe del creyente de Cristo.
¿Y qué es lo que se supone Cristo hace desde el 22 de octubre de 1844? Él da gracia, Él otorga poder para purificar de pecado y remover el pecado y la corrupción del corazón humano, y solamente aquellos que colaboren en esta obra de santificación estarán entre los 144,000, y ellos no encuentran manera. Elena White no encontraba manera de enredar más y más y más el asunto y desviar la confianza y la fe. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Aquí no dice acerquémonos pues esperando lo que va a suceder en 1844. Al trono de la posible gracia, para tal vez alcanzar misericordia y posiblemente hallar gracia, para que tal vez se nos dé el oportuno socorro. No, el escritor de Hebreos habla con toda confianza y seguridad, porque él sabe que el velo del santuario terrenal se ha rasgado, y ya lo que sucede allí no es un reflejo de las cosas celestiales. El santuario celestial ahora se entra es por medio del cuerpo de Cristo. No vas a encontrar entrada después de la muerte ante Dios, sino por el cuerpo de Cristo, y Dios tendrá misericordia de ti. Y yo estoy seguro que Dios, en su inmensa sabiduría, fuera del alcance de nuestra inteligencia y conocimiento e imaginación, porque la promesa es que ni se nos ha ocurrido cómo pueden ser las cosas, son las que tiene Dios preparada para sus hijos. Y que en el cuerpo de Cristo y por medio de Él todo será reconciliado, hasta que todos confiesen, todos hayan entrado a la presencia de Dios por medio del cuerpo de Cristo. No es que son obligados, sino que serán persuadidos a confesar: sí, Señor, Dios mío, Padre, gracias por haberme dado a ese hijo que sufrió mis pecados en la cruz. Así que, hermanos, acérquense confiadamente al trono de la gracia, sin obstáculos, sin velos. Y no se fíen en ninguna doctrina que no sea la persona de Cristo, para poner toda su confianza en aquel precioso día, cuando en un abrir y cerrar de ojos veamos la presencia de nuestro Señor Jesús, habiendo traspasado todo lo terrenal y entrado a la Canaán celestial por medio del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, confía, tus pecados todos han sido perdonados, alabado y glorificado sea el nombre del Señor Jesús ahora y para siempre. Amén.